Ahora desarrollaremos la clase de inmunogenética. Para desarrollar esta clase tenemos que recordar ciertos conceptos básicos del sistema inmunitario. Entonces, esta respuesta inmunitaria puede dividirse en dos sistemas, el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunitario innato está compuesto por los fagocitos, los sistemas de complemento y los linfocitos citolíticos naturales o también llamados natural killers. Mientras que el sistema inmunitario adaptativo, a su vez, se divide en el sistema inmunitario humoral y el sistema inmunitario celular. El sistema inmunitario humoral básicamente está formado por los linfocitos B, mientras que el sistema inmunitario celular está compuesto por los linfocitos T, que a su vez pueden ser colaboradores o citotóxicos. Los componentes claves del sistema inmunitario adaptativo, como ya lo mencionamos, son los linfocitos T y los linfocitos B. Ambos se desarrollan en los órganos linfáticos primarios, médula ósea o timo, y luego van a progresar a los órganos linfáticos secundarios, como los ganglios, el vaso o las amígdalas, donde se encuentran con los microorganismos causantes de enfermedades. Entonces aquí podemos ver los órganos linfáticos primarios, la médula ósea y el timo. En el timo van a madurar las células T y a su vez van a progresar hacia los órganos linfáticos secundarios, donde van a continuar exponiéndose hacia los antígenos y van a diferenciarse cada vez más en las células T memoria, que van a ser células que van a reaccionar de una manera más rápida en un segundo contacto. A su vez las células T citotóxicas y los linfocitos T reguladores. Por otro lado, los linfocitos B también van a progresar hacia los órganos linfáticos secundarios, como ya mencionamos, vaso, amígdalas y ganglios linfáticos, y estos, luego de la exposición con el antígeno, van a diferenciarse en las células plasmáticas, que son las células B productoras de anticuerpos, y las células B memoria, que a su vez van a producir, van a ser más específicas hacia un antígeno o un agente infeccioso y van a responder de una manera más rápida en un siguiente contacto. El sistema inmunitario humoral intervienen en él las células presentadoras de antígeno o APC, que vendrían a ser los macrófagos o las células dendríticas. Y es importante también la participación de unas proteínas que son del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, cuya función es presentar el péptido extraño. Entonces, los receptores del linfocito T colaboradores se van a unir a este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 junto con el péptido y estimulan la secreción de citocinas. Estas citocinas van a ayudar a estimular a los linfocitos B, cuyos receptores de superficie celular, que van a ser las inmunoglobulinas, pueden fijar péptidos del microorganismo invasor. En esta imagen podemos ver esta célula presentadora de antígeno, ¿no?, que actúa con el linfocito T, y este linfocito T a su vez va a estimular la producción de citocinas que van a atraer a más linfocitos B para que luego estos empiecen a secretar inmunoglobulinas. Esta conexión entre la célula presentadora de antígeno, ¿no?, esta comunicación entre la célula presentadora de antígeno y los linfocitos T se da gracias al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. En esta imagen podemos ver un linfocito T colaborador THCD4 que interactúa con la célula B plasmática a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. A su vez, puede haber un complejo coestimulante CD28B27
y lo que va a producir es la liberación de citocinas para atraer más células B y van a producir a su vez más inmunoglobulinas. El sistema inmunitario celular está compuesto por las moléculas de histocompatibilidad del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 que están presentes en las superficies de casi todas las células corporales, a diferencia del de tipo 2 que está presente solo en los macrófagos y en las células dendríticas que vendrían a ser las células presentadoras de antígenos. El complejo mayor de histocompatibilidad péptido se unen a los receptores de la superficie del linfocito T citotóxico CD8 y emiten una sustancia química que va a destruir a la célula infectada. Es una acción mucho más directa a diferencia de los linfocitos B que van a producir inmunoglobulinas. Entonces, en este gráfico podemos ver la interacción entre un linfocito T CD8 a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y este a su vez lo que va a hacer es producir sustancias para provocar la lisis celular. El sistema inmunitario celular entonces está compuesto por los linfocitos T que pueden ser de tres tipos, los linfocitos TH, que a su vez se subdividen en TH1, están relacionados a la respuesta contra patógenos intracelulares. Van a secretar interleucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta. Mientras que los linfocitos TH2 están más relacionados a la acción contra parásitos pluricelulares y a la respuesta alérgica. A su vez van a producir o van a estimular la producción de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6 e interleucina 13. Otros linfocitos T son los linfocitos T memoria y los linfocitos T reguladores. En este gráfico podemos ver un esquema de lo que son las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a ser los receptores de membrana de los linfocitos B y está compuesto por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Estas inmunoglobulinas son muy similares en su estructura a los receptores de los linfocitos T. Tenemos 5 tipos de cadenas pesadas: alfa, gamma, mu, delta y epsilon, y cada una de ellas va a corresponder a cada clase o isotipo de inmunoglobulinas. Y tenemos las inmunoglobulinas G, la M, la A, la D y la E. Este es un esquema mucho más sencillo para mostrar las regiones de las inmunoglobulinas. Dijimos que habían dos cadenas pesadas que estaban unidas por puentes disulfuro y dos cadenas ligeras que también estaban unidas por puentes disulfuro. Ambas van a tener tanto una región variable, que es la región de unión al antígeno, y una región constante, que es muy similar al resto de inmunoglobulinas. Entonces, la región variable va a ser la responsable del reconocimiento y la fijación al antígeno. La cadena ligera y la cadena pesada tienen distintos segmentos génicos y en ambos casos tienen los segmentos C, D y J, que corresponden a la región constante, a la región variable y a la región de unión. En la cadena pesada, a diferencia de las cadenas ligeras, tienen un segmento génico adicional que es la región J o la región de unión. ¿Cuál es la base genética de la diversidad de las inmunoglobulinas? Recuerden que hay una serie de agentes infecciosos o antígenos en el ambiente
y nuestro organismo, nuestras células, son capaces de producir una cantidad muy diversa de inmunoglobulinas. ¿Y a qué se debe esto? Pues tiene una base genética esta diversidad de las inmunoglobulinas. Y una de las explicaciones es porque existen múltiples genes al nivel de la línea germinal, en la cual podemos encontrar hasta 80 segmentos diferentes que van a codificar para la región B, que es la región variable, 6 segmentos diferentes que codifican para la región J o la región de unión y 30 segmentos diferentes que codifican para la región D o región diversidad. Entonces, de la recombinación de cada uno de estos segmentos se va a producir un ARN que a su vez va a codificar una inmunoglobulina diferente. Entonces, aquí tenemos ya dos causas de la diversidad de estas inmunoglobulinas. Uno, que son los múltiples genes en la línea germinal, y en segundo lugar, que existe una diversidad de unión BDJ. En tercer lugar, existe a su vez una recombinación somática, y esto ocurre a nivel de los órganos linfáticos secundarios, cuando ya hay una reacción frente a un antígeno. En un cuarto paso, existe una hipermutación somática. En esta hipermutación somática van a haber cambios a nivel de los segmentos génicos o los ácidos nucleicos que van a codificar para una inmunoglobulina específica. Esta hipermutación va a ser bastante alta y el objetivo de esta hipermutación es que se produzcan inmunoglobulinas cada vez más específicas y de alta afinidad de unión hacia un antígeno. En la mayoría de los casos, la mayoría de estas mutaciones lo que van a producir son receptores con una afinidad reducida, que no van a actuar de manera adecuada frente al antígeno. Sin embargo, otras mutaciones van a producir estos receptores de alta afinidad de unión al antígeno y por lo tanto, estos van a producir las células plasmáticas que a su vez, pasada el proceso infeccioso o el proceso de contacto, van a quedar como las células de memoria. Entonces, recordemos que de esta explicación de las bases genéticas de la diversidad de estas inmunoglobulinas es muy similar a la diversidad que ocurre en los receptores de los linfocitos T que van a actuar de manera muy específica, en forma adaptativa, contra los diferentes agentes infecciosos a los cuales podemos estar expuestos. Y como ya habíamos mencionado, esta diversidad pues se debe a la diversidad de genes, múltiples genes en la línea germinal, a esta recombinación que ocurre a nivel del ADN y posteriormente a esta hipermutación somática que ocurre luego de la exposición hacia el antígeno. Y una de las proteínas que comentamos al inicio que era muy importante por la función que ejercía para presentar el antígeno es el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta proteína, que es un receptor de membrana, está codificado por genes de diferente clase, los genes de clase 1, 2 y 3. Existen más de 200 genes situados en una región de 4 megabases en el brazo corto del cromosoma 6. Como vemos en el esquema, tenemos los genes que están en la región de clase 1, que van a ser los también llamados HLA, HLB, HLC. Después tenemos los genes de la región de clase 2, que son los HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Y otros genes de la región clase 3, que es mucho más pequeña y que básicamente está relacionada a los factores de genes de complemento. El complejo mayor de histocompatibilidad es una proteína
que actúa como un receptor de membrana. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí tenemos la membrana plasmática y esta sería la parte externa de la célula en la cual se están expresando estos complejos mayores de histocompatibilidad. Hay dos tipos, el de tipo 1 que está presente en todas las células del organismo, mientras que el de tipo 2 está presente en las células presentadoras de antígeno como los macrófagos y las células dendríticas. La diferencia en la estructura de estos dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad son las cadenas que lo componen. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, está formado por una cadena pesada alfa y una cadena ligera beta, que es la beta 2 microglobulina. Entonces, como vemos aquí, esta cadena pesada en su parte más distal forma una muesca en donde va a unirse con el péptido antigénico para poder ser presentado. A diferencia, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 está compuesto de dos cadenas pesadas, una alfa y una beta. Y en la unión de estas dos cadenas pesadas se forma una muesca en donde va a ir colocado el péptido antigénico. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 comprende una región de 1.8 megabases e incluye varios genes y pseudogenes. Los loci más importantes de la clase 1 son los antígenos leucocitarios humanos o también llamados HLA de tipo A, B y C. Cada uno tiene centenares de alelos, a lo que llamamos que son altamente polimórficos. Por lo tanto, este tipo de genes HLA pues tienen un alto grado de variabilidad entre los individuos y la función es presentar péptidos extraños y también están relacionados al rechazo de un órgano trasplantado. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que está codificado por genes de los grupos principales de la clase 2 de tipo HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Estos van a presentar péptidos en las superficies de las células presentadoras de antígenos. Los loci también van a ser altamente polimórficos y la variabilidad aumenta la capacidad de responder a una gran variedad de patógenos. Es decir, que las personas que son heterocigotas para este complejo mayor de histocompatibilidad van a responder de una mejor manera a los diferentes tipos de patógenos que nos rodean frente a los homocigotos. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3 pues abarcan una región de 680.000 pares de bases y contiene al menos 36 genes. Solo algunos intervienen en la respuesta inmunitaria y entre los más importantes están los genes que codifican las proteínas de complemento. Se ha estudiado muchas asociaciones de estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad con enfermedades principalmente del tipo autoinmunes. Entonces se ha visto que varias de estas enfermedades muestran una asociación con alelos específicos de este complejo mayor de histocompatibilidad, como por ejemplo el HLA-B27, que es el alelo 27 del locus HLA-B, que está muy relacionado al riesgo de espondilitis anquilosante. Así también el gen HLA-DQB1 está relacionado a la diabetes tipo 1, mientras que el HLA-DR y DQ está relacionado a la narcolepsia. La mayoría de estas asociaciones HLA y enfermedad implican a los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2.
el 5% de la población sufre de algún tipo de enfermedad autoinmune. En esta tabla podemos ver las principales enfermedades con un componente autoinmune y cuál es el locus asociado a este tipo de enfermedad, así también el riesgo relativo para los portadores de este locus. Entonces tenemos que en el caso de la espondilitis anquilosante, mencionamos que había un alelo de riesgo que era el HLA-B27 y el riesgo relativo es de 90. Es un riesgo alto para los portadores de este polimorfismo. A su vez, en el caso de la artritis reumatoide, tenemos el DRB1 y DQA1 son los alelos o los loci asociados a un mayor riesgo de ocurrencia y el riesgo relativo es de 5, es decir, 5 veces mayor que en la población general. Y así también tenemos una serie de enfermedades como la diabetes tipo 1, la narcolepsia, la enfermedad celíaca, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, la hemocromatosis, la malaria, la enfermedad de Graves, la psoriasis e incluso la hipersensibilidad al abacavir, que es un retroviral. Y se ha visto que los diferentes loci del HLA pues condicionan un mayor riesgo de ocurrencia de estas entidades. Bien, eso es todo en lo que respecta a la clase de inmunogenética. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en la parte de abajo de los comentarios.